El día en que todo cambió, la mansión Valderrama amaneció con un silencio extraño, como si las paredes hubieran aprendido a contener la respiración. Nadie lo sabía aún, pero esa mañana una niña cruzaría la reja de hierro con una frase simple y peligrosa en la punta de la lengua: «Puedo arreglar esto». Nadie imaginó que esas 4 palabras, dichas por la hija de una empleada doméstica, serían suficientes para poner de rodillas a uno de los hombres más poderosos del norte de México. La casa estaba llena de secretos. Algunos dormían en los cajones del despacho, otros en los pasillos que olían a cera y dinero antiguo. Don Ernesto Valderrama, millonario hecho a sí mismo, creía tener el control de todo: sus negocios, su apellido, su legado. Se reía de los problemas como quien espanta moscas. Se reía, sobre todo, de quienes venían de abajo. Pero aquella niña, delgada, con los zapatos gastados y una mirada que no bajaba la cabeza, había visto algo que no debía. Había entendido algo que los adultos habían decidido ignorar. Y lo peor, tenía pruebas. Esta no es una historia de milagros fáciles ni de finales cómodos. Es una historia de pasillos largos, de miradas que pesan más que el oro, de una madre que limpia en silencio y de una hija que se niega a hacerlo. Es una historia donde el poder se ríe, hasta que deja de hacerlo. Porque a veces, el cambio no llega con trajes caros ni discursos elegantes. A veces llega con una mochila vieja, una verdad en la mano y el valor de decirla en voz alta. Y cuando eso ocurre, nadie sale ileso. El despacho de don Ernesto Valderrama era el corazón de la mansión y, al mismo tiempo, su cerebro. Desde ahí se decidía el destino de empresas completas, se movían millones con una sola llamada y se sellaban acuerdos que jamás aparecerían en ningún contrato. Las copas de whisky añejo descansaban siempre listas sobre una bandeja de plata, como testigos silenciosos de pactos hechos entre sonrisas, apretones de manos y promesas que no necesitaban cumplirse del todo. Las paredes, revestidas de madera oscura importada, estaban cubiertas de fotografías cuidadosamente seleccionadas, don Ernesto estrechando la mano de políticos influyentes, sonriendo junto a empresarios extranjeros, recibiendo premios que celebraban un éxito construido no solo con inteligencia y ambición, sino también con silencios comprados y verdades enterradas. Cada imagen reforzaba una idea clara: aquel hombre estaba por encima de las consecuencias. Aquella mañana, el sol entraba a raudales por los ventanales, bañando el despacho con una luz dorada que hacía brillar el escritorio impecable y acentuaba el rostro seguro de un hombre acostumbrado a ganar. Don Ernesto Valderrama no concebía la derrota. Nunca la había necesitado. Para él, el mundo se dividía en 2 tipos de personas: los que mandaban y los que obedecían sin hacer preguntas. ¿Eso es todo?, preguntó, recostándose con absoluta tranquilidad en su silla de cuero italiano, mientras soltaba una carcajada breve, casi aburrida, como si lo que acababa de escuchar fuera poco más que una anécdota insignificante. Frente a él estaba Teresa Molina, la ama de llaves de la casa desde hacía 17 años. Conocía cada rincón de la mansión, cada mancha difícil, cada horario. Pero jamás había sentido aquel peso en el pecho. Sus manos se apretaban una contra la otra hasta dolerle los dedos, los hombros estaban rígidos y la mirada clavada en el suelo pulido, incapaz de sostener la de su patrón. No había dormido bien en semanas. El miedo le pesaba más que el cansancio acumulado de años. «Señor, yo solo pensé que debía saberlo», dijo con voz baja, frágil, como si cada palabra pudiera costarle el empleo, o algo mucho peor. Don Ernesto se inclinó hacia adelante con parsimonia, apoyó los codos en el escritorio y la observó con la misma atención que se le presta a una grieta diminuta en una pared perfecta, molesta, sí, pero fácil de ignorar o de tapar. «Teresa, querida», dijo con un tono condescendiente, casi paternal, como si estuviera hablándole a una niña confundida. «Tú te encargas de limpiar. Yo me encargo de pensar». La risa volvió a llenar el despacho. No era una risa espontánea. Era una risa segura, ensayada, poderosa. La risa de alguien que jamás había sido cuestionado. Lo que don Ernesto no sabía era que, detrás de la puerta entreabierta, alguien había escuchado cada palabra. Lucía Molina tenía 12 años y una memoria peligrosa. Acompañaba a su madre a la mansión desde los 8, ayudando en la cocina, doblando servilletas, llevando bandejas. Para la mayoría, era invisible. Una sombra más desplazándose en una casa demasiado grande para notar a quienes no importaban. Pero ese día, Lucía había subido al 2º piso para buscar un cuaderno olvidado, y había escuchado demasiado. Había visto los documentos sobre el escritorio, hojas con sellos oficiales,
Cifras que no comprendía del todo pero que intuía imposibles, y un nombre que se repetía una y otra vez, siempre acompañado de la misma firma elegante. Aquello no era normal. No podía serlo. Algo dentro de ella se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Sintió un nudo en el estómago que no la abandonaría. Mamá, susurró esa noche, en la pequeña habitación que compartían en la colonia San Martín, con las paredes descascaradas y una ventana que nunca cerraba bien. Lo que él hace, no está bien. Teresa se giró bruscamente, con el miedo reflejado en el rostro y en cada arruga marcada por los años. No hables de eso, ordenó. No sabes con quién te metes. Hay cosas que es mejor no ver. Lucía sí lo sabía. Y eso era precisamente lo que no la dejaba dormir. Al día siguiente, don Ernesto reunió a su familia para desayunar. El comedor relucía como una postal perfecta. Todo estaba en su lugar, como siempre. Camila Valderrama, su hija de 15 años, revisaba el celular sin interés aparente, desconectada del mundo que la rodeaba. Elena, su esposa, apenas probaba el café, con la mirada perdida y una inquietud que no sabía nombrar. Hoy cerramos un trato importante, anunció él con seguridad. Nada puede salir mal. En ese instante, Lucía cruzó el comedor con una charola en las manos. Al llegar a la mesa, se detuvo. El corazón le latía con fuerza, pero no bajó la mirada. Había algo más fuerte que el miedo empujándola desde dentro. Yo puedo arreglar esto, dijo. El silencio fue absoluto. El aire pareció congelarse, pesado, incómodo. Don Ernesto levantó una ceja, sorprendido primero, divertido después. ¿Perdón?, preguntó, como si no hubiera escuchado bien, disfrutando del momento. Lucía sostuvo su mirada sin titubear. Lo que usted hizo. Puedo arreglarlo. La risa del millonario retumbó en las paredes, fuerte, segura, hiriente. Una risa que pretendía reducirla a nada. Saca a la niña, ordenó. Esto no es un juego. 2 empleados se acercaron para llevarla, pero Lucía ya había cruzado un punto sin retorno. Mientras la sacaban del comedor, Elena Valderrama levantó la vista y, por primera vez en años, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en ese momento no encajaba. Algo en esa niña no era insignificante. La risa aún flotaba en el aire, arrogante, confiada. Pero no duraría mucho. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué fue lo que más te impactó de este capítulo? ¿La risa confiada del millonario que se sentía intocable? ¿O el valor silencioso de Lucía al atreverse a hablar cuando todos callaban? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La puerta del comedor se cerró con un golpe seco, definitivo. El sonido atravesó el pasillo largo de la mansión y se clavó en el pecho de Lucía como un disparo contenido, de esos que no hacen ruido afuera, pero dejan un eco persistente por dentro. Durante un segundo, todo pareció detenerse. Luego, el mundo siguió funcionando como si nada hubiera pasado. 2 empleados la condujeron sin mirarla a los ojos. No fueron bruscos, pero tampoco amables. Sus pasos eran precisos, medidos, entrenados para no hacer preguntas. En aquella casa, la obediencia no necesitaba órdenes explícitas, era automática, silenciosa, aprendida con los años y reforzada por el miedo a perderlo todo. Lucía caminó erguida por el pasillo interminable. Sentía el corazón golpeándole con fuerza, pero no permitió que se notara. No lloró. No protestó. No pidió perdón. Sabía, incluso sin entenderlo del todo, que hacerlo habría significado perder algo mucho más importante que la comodidad, su voz. Eso fue lo que más desconcertó a Teresa cuando la encontró minutos después, sentada en el cuarto de lavado, entre el olor a detergente y el zumbido lejano de las máquinas. Lucía estaba con las manos apoyadas firmemente sobre las rodillas, la espalda recta y la mirada fija en el suelo de azulejos blancos, como si estuviera ordenando sus pensamientos uno por uno. ¿Qué hiciste?, susurró Teresa, cerrando la puerta detrás de ellas con cuidado, como si incluso las paredes pudieran escuchar. ¿Estás loca? La voz de Teresa no era de enojo. Era de pánico puro. Lucía levantó la vista con lentitud. Sus ojos estaban secos, pero brillaban con una intensidad nueva, peligrosa, como si algo se hubiera despertado dentro de ella. Mamá, él lo sabe. Teresa sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Dio un paso atrás y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Sabe qué?, preguntó, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Que alguien vio los papeles, respondió Lucía con precisión.
Que alguien entendió que eso no era normal. Que no eran errores. Teresa negó con la cabeza, llevándose una mano al pecho, como si pudiera detener el vértigo que la arrastraba. No entiendes nada, Lucía, dijo con la voz rota. Ese hombre destruye vidas sin mover un dedo. No grita, no amenaza, simplemente hace que la gente desaparezca. Y nadie pregunta por ellos después. Entonces alguien tiene que moverlo, respondió la niña con una calma que heló la sangre de su madre. Porque si nadie lo hace, va a seguir. Teresa quiso gritarle. Quiso sacudirla, obligarla a entender el peligro real que acababan de provocar. Quiso devolver el tiempo atrás. Pero algo en los ojos de su hija la detuvo. No era rebeldía infantil. No era imprudencia. Era convicción. Y eso la asustó más que cualquier amenaza. Aquella misma tarde, don Ernesto Valderrama cerró la puerta de su despacho con un cuidado casi ritual. El ruido del pestillo fue suave, controlado. Marcó un número que solo usaba cuando el control comenzaba a escapársele de las manos. Quiero saber todo sobre esa niña, ordenó sin rodeos. Escuela, amigos, antecedentes familiares, padre, todo. No dejes nada fuera. Colgó sin despedirse, como siempre. Para don Ernesto, el problema no era lo que Lucía había dicho en el comedor. Eso podía manejarse, corregirse, borrarse. El verdadero peligro era lo que esa niña aún no había dicho, y a quien podría decírselo. Mientras tanto, en la habitación de Camila Valderrama, el silencio también pesaba. La adolescente había presenciado la escena desde la escalera, parcialmente oculta tras la baranda. No había intervenido, ni siquiera se había movido. Pero el tono de Lucía, firme, sin miedo aparente, se le había quedado clavado como una espina bajo la piel. ¿Quién se cree esa niña?, murmuró, más para sí misma que para nadie. Pero la pregunta que realmente la inquietaba era otra, una que no se atrevía a formular en voz alta, ni siquiera en su propia mente. ¿Cómo sabía tanto? Esa noche, Teresa y Lucía regresaron a su pequeña casa en la colonia San Martín. El trayecto en autobús fue eterno. El ruido del motor se mezclaba con los pensamientos de Teresa, que miraba por la ventana contando las paradas, como si así pudiera retrasar lo inevitable. Cada semáforo parecía una tregua breve. Mañana no vuelves conmigo, dijo al fin, con la voz tensa, sin mirarla. No quiero que te acerques más a esa casa. Lucía frunció el ceño, pero no discutió de inmediato. Mamá, ya es tarde para eso. No. Explotó Teresa, girándose hacia ella. Tú no sabes lo que estás haciendo. No sabes contra quién te estás poniendo. Lucía respiró hondo, como si reuniera fuerzas. Sí lo sé, dijo. Y precisamente por eso no puedo callarme ahora. Esa noche, mientras Teresa daba vueltas en la cama sin lograr dormir, Lucía abrió su cuaderno viejo, el mismo que había subido a buscar a la mansión. Las hojas estaban llenas de anotaciones torpes pero cuidadosas, números, nombres, fechas, iniciales, flechas. Cada página era un pequeño acto de resistencia. No entendía todo, pero entendía lo suficiente como para saber que aquello podía destruir a alguien muy poderoso. En la mansión Valderrama, Elena tampoco lograba conciliar el sueño. Caminó descalza por el pasillo oscuro hasta el despacho de su esposo y se detuvo frente a la puerta cerrada. Dudó un segundo antes de hablar. Ernesto, dijo desde afuera, con voz contenida. ¿Qué fue lo que vio esa niña? No hubo respuesta inmediata. Del otro lado de la puerta, don Ernesto observaba una carpeta abierta sobre el escritorio. En la portada, un nombre resaltaba como una herida mal cerrada, Proyecto Jaguar. Nada que te importe, respondió finalmente, sin levantar la vista. Pero Elena ya no estaba tan segura. Al día siguiente, Lucía no fue a la escuela. Poco después del mediodía, un auto oscuro se estacionó frente a su casa. El motor quedó encendido, como si no pensaran quedarse mucho tiempo. Dos hombres bajaron con movimientos precisos, ensayados. Desde la ventana, Teresa sintió como el miedo que había cargado durante años, en silencio, finalmente había llegado a su puerta. Solo queremos hablar, dijo uno de ellos, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Antes de que Teresa pudiera reaccionar, Lucía dio un paso al frente. Conmigo, dijo. Yo soy la que puede arreglar esto. Y por primera vez desde que todo había comenzado. Nadie se rió. Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El auto negro seguía estacionado frente a la casa de Teresa Molina cuando el sol empezó a caer. No había música,
ni conversaciones, ni movimiento innecesario. Aquello no era una visita. Era una advertencia. Teresa llevaba más de una hora sentada en la silla de la cocina, con las manos entrelazadas y la espalda rígida. Cada sonido de la calle la hacía sobresaltarse. El tic-tac del viejo reloj parecía amplificar el miedo. Lucía, en cambio, permanecía de pie junto a la ventana, observando sin disimulo. «Entra al cuarto», ordenó Teresa por tercera vez. «Por favor». «No», respondió Lucía sin girarse. «Si vienen, quiero verlos a la cara». Teresa cerró los ojos. Aquella frase le recordó demasiado a su propio padre, un hombre que nunca supo callar cuando debía, y que pagó el precio. El golpe en la puerta llegó seco, preciso, como si lo hubieran ensayado. Teresa se levantó lentamente. Sus piernas temblaban. «¿Quién es?», preguntó. «Gente que necesita respuestas», respondió una voz masculina. «Sabemos que está en casa, señora Molina». Lucía dio un paso al frente. «Yo abro». «Lucía, no», susurró Teresa. Pero ya era tarde. La puerta se abrió y dos hombres entraron sin pedir permiso. Trajes oscuros, rostros inexpresivos. No parecían criminales. Parecían algo peor, funcionarios del miedo. «Buenas tardes», dijo el más alto. «Buscamos a la niña». Lucía sostuvo su mirada. «Soy yo». El hombre la observó durante unos segundos. No vio lágrimas. No vio temblor. Eso lo incomodó. «¿Sabes por qué estamos aquí?». «Sí», respondió. «Porque alguien tiene miedo». Teresa sintió que el aire le faltaba. «Lucía», murmuró. «No se preocupe, señora», dijo el segundo hombre. «Solo queremos hablar». «Aquí no», interrumpió Lucía. «Si quieren hablar, será conmigo. Y sin amenazas». Hubo un silencio tenso. En la mansión Valderrama, don Ernesto observaba las cámaras desde su despacho. No veía la casa de Teresa, pero imaginaba cada gesto, cada palabra. «¿Y?», preguntó por teléfono. «¿Se quebró?». «No», respondieron. «Y eso es el problema». Don Ernesto apretó el vaso de whisky. «Entonces presionen». Mientras tanto, Elena Valderrama caminaba descalza por los pasillos de la mansión. No podía quitarse de la cabeza el rostro de Lucía. Había visto muchos adultos mentir. Nunca había visto a una niña hablar así. Entró al despacho sin tocar. «Ernesto», dijo. «Esto se te está yendo de las manos». Él no levantó la vista. «No entiendes nada». «Entiendo que tienes miedo», respondió ella. «Y eso no es común en ti». Don Ernesto sonrió con frialdad. «Es una niña, Elena. Nada más». «Eso dijiste la última vez», replicó ella. «Y luego pagamos millones para que el problema desapareciera». Él la miró entonces. «No vuelvas a mencionar eso». En la casa de Teresa, el interrogatorio continuaba. «¿Qué viste exactamente?», preguntó el hombre alto. Lucía respiró hondo. «Vi documentos que no deberían existir. Vi nombres de empresas fantasma. Vi fechas que coinciden con accidentes que nunca fueron accidentes». El silencio cayó como un golpe. «¿Quién te enseñó eso?». «Nadie», respondió. «Solo presté atención». Teresa no pudo más. «Es una niña», gritó. «Déjenla en paz». El hombre la miró sin emoción. «Precisamente por eso estamos aquí». Lucía dio un paso adelante. «Si me pasa algo», dijo, «no podrán controlar lo que sé». «¿Estás amenazando?», preguntó el segundo hombre. «Estoy advirtiendo», respondió ella. En ese instante, un teléfono vibró en el bolsillo del hombre alto. Contestó. «Sí, entiendo». Colgó y miró a Lucía con una mezcla de respeto y alarma. «Esto no ha terminado», dijo. «De hecho, acaba de empezar». Se marcharon sin decir más. La puerta se cerró. Teresa cayó de rodillas. «¿Por qué hiciste esto?», sollozó. «¿Por qué no te callaste?». Lucía la abrazó. «Porque el silencio también mata, mamá». Esa noche, Camila Valderrama revisó viejos archivos en la computadora familiar. Buscaba sin saber exactamente qué. Y cuando encontró un nombre que coincidía con el que Lucía había mencionado en voz baja días atrás, sintió un escalofrío. «Papá», susurró. «¿Qué hiciste?». En su despacho, don Ernesto apagó las luces. Sabía que había cometido un error, subestimar a quien no tenía nada que perder. Y en una casa humilde, una niña de 12 años entendió algo irreversible. La verdad ya había salido. Y ahora,
El precio del silencio sería demasiado alto para todos. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la presión del poder o la valentía de Lucía al no callarse? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. En la colonia San Martín, Teresa no fue a trabajar. Por primera vez en 17 años, llamó para decir que estaba enferma. No era mentira. El miedo también enferma. Lucía desayunaba en silencio. No había dormido. Cada ruido de la calle parecía una amenaza, pero su mirada seguía firme. Dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Hoy no sales de la casa, ordenó Teresa. ¿Me escuchas? Sí, respondió Lucía. Pero eso no va a detenerlos. Teresa no contestó. Porque en el fondo sabía que su hija tenía razón. En la mansión Valderrama, don Ernesto ya estaba despierto desde antes del amanecer. Había convocado a su abogado principal, a su jefe de seguridad y a un hombre que nunca aparecía en los organigramas oficiales. La situación escaló, dijo sin rodeos. Y no pienso permitirlo. El abogado ajustó sus lentes. Es una menor. Hay límites legales. Don Ernesto sonrió con desprecio. Los límites existen para quienes los respetan. El hombre sin cargo oficial habló por primera vez. La niña es peligrosa porque no entiende el miedo, todavía. Ese todavía flotó en la sala como una amenaza explícita. No la toquen, intervino de pronto una voz. Todos giraron. Elena Valderrama estaba en la puerta. ¿Desde cuándo participas en estas reuniones?, preguntó don Ernesto, molesto. Desde que vi a una niña decirte la verdad a la cara, respondió ella. Y desde que entendí que estás dispuesto a destruirla. Don Ernesto se levantó. No dramatices. Esto es control de daños. No, replicó Elena. Esto es abuso de poder. El silencio fue cortante. Tú no entiendes cómo funciona el mundo, dijo él finalmente. Y tampoco quiero que mi hija lo entienda. Camila escuchaba desde el pasillo. Cada palabra se le clavaba como una astilla. Esa misma mañana, un rumor empezó a circular en la escuela de Lucía. Una llamada anónima había advertido sobre comportamientos problemáticos de la menor. Los directivos activaron protocolos. Una trabajadora social fue asignada. Quieren pintarte como el problema, dijo Teresa al enterarse. Como si estuvieras mintiendo. Lucía apretó los labios. Es lo que hacen cuando no pueden callarte. Al mediodía, alguien tocó la puerta nuevamente. No eran los mismos hombres. Era una mujer, traje claro, carpeta en mano. Soy la licenciada Robles, del Servicio de Protección Infantil. Teresa sintió que el suelo desaparecía. ¿Protección?, repitió. ¿De qué? La mujer miró a Lucía. De situaciones que pueden ponerla en riesgo. Lucía entendió de inmediato, el contraataque había comenzado. Mientras tanto, Camila Valderrama no fue a la escuela. Se encerró en su habitación con la laptop y los archivos viejos que había encontrado. Nombres. Transferencias. Fechas. Uno coincidía con la muerte de un ingeniero que ella recordaba vagamente por las noticias. No fue un accidente, susurró. Por primera vez, dudó de su padre no como empresario, sino como hombre. En la casa de Teresa, la trabajadora social hacía preguntas incómodas. ¿Es cierto que su hija pasa mucho tiempo en una casa que no es la suya? Trabajo ahí, respondió Teresa. Siempre estuvo conmigo. ¿Y ha hablado de secretos? ¿De cosas que no comprende? Lucía intervino. Comprendo perfectamente. La mujer levantó la vista. Lucía, esto es para ayudarte. No, respondió la niña. Es para proteger a alguien más. El silencio volvió. Esa noche, Teresa recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Todavía puedes evitar lo peor. Teresa rompió a llorar. ¿Quieren que te calle?, dijo a Lucía. O que te quiten de mi lado. Lucía la abrazó fuerte. No van a poder, susurró. Ya es demasiado tarde. En la mansión, Elena enfrentó a don Ernesto por última vez esa noche. Si algo le pasa a esa niña, yo hablaré, advirtió. Lo perderás todo. Don Ernesto la miró fijamente. No tienes pruebas. Las conseguirá, respondió ella. Y tú lo sabes. Muy lejos de allí, en su habitación, Camila guardó los archivos en una memoria USB. Sus manos temblaban. Si Lucía cae, pensó, yo no voy a callar. El poder había contraatacado.
Pero sin darse cuenta, había empujado a demasiadas personas al mismo lado. Y cuando eso ocurre, ni el dinero alcanza para detener lo que viene. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo, el contraataque del millonario o el despertar de Camila contra su propio padre? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La memoria USB pesaba más de lo que Camila Valderrama esperaba. No por su tamaño, sino por lo que contenía. La sostenía entre los dedos como si fuera frágil, peligrosa, viva. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía, firme, sin miedo, enfrentando a su padre. Una niña que no tenía nada, y que aún así había decidido decir la verdad. ¿Y yo qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja. En la habitación de huéspedes, Elena Valderrama también permanecía despierta. Hacía años que no dormía lejos de Ernesto, pero esa noche no pudo compartir la cama con un hombre que ya no reconocía. En la colonia San Martín, Teresa revisaba el celular una y otra vez. El mensaje anónimo seguía ahí, como una amenaza latente. Todavía puedes evitar lo peor. No sé cuánto más voy a poder resistir, susurró, mirando a Lucía. Tienen poder. Tienen dinero. Lucía levantó la vista del cuaderno donde seguía anotando todo. Pero nosotros tenemos algo que ellos no, dijo. La verdad completa. Teresa la miró con incredulidad. ¿Qué más sabes? Lucía respiró hondo. Lo suficiente para probarlo. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Probar qué? Que don Ernesto no solo roba, respondió la niña. Que destruye a quien se interpone. El silencio fue absoluto. A la mañana siguiente, la trabajadora social regresó. Esta vez no venía sola. Un hombre la acompañaba. Se presentó como psicólogo del sistema. Solo queremos asegurarnos de que Lucía esté bien, dijo con voz amable. Ha estado sometida a mucho estrés. Lucía lo observó con atención. ¿Estrés por decir la verdad?, preguntó. ¿O por las mentiras que otros dicen de mí? El hombre no supo qué responder. Mientras tanto, en la mansión Valderrama, don Ernesto recibía un informe inquietante. Su hija, Camila, estuvo accediendo a archivos antiguos, dijo su jefe de seguridad. Copió información. Don Ernesto se puso de pie de golpe. ¿Qué tipo de información? Contable, y algo más. El rostro del millonario se endureció. Tráiganla. Ahora. Camila bajó las escaleras con la USB escondida en el bolsillo del pantalón. Su padre la esperaba en el despacho, de pie, con los brazos cruzados. ¿Desde cuándo revisas mis cosas?, preguntó él, sin levantar la voz. Desde que entendí que algo no estaba bien, respondió ella. Desde que una niña tuvo más valor que todos nosotros. El golpe llegó rápido. No fue fuerte, pero fue suficiente para marcar un antes y un después. Elena gritó desde el pasillo. Ernesto. Camila tocó su mejilla, sorprendida más que herida. Gracias, dijo. Ahora estoy segura. Y salió corriendo de la casa. Don Ernesto comprendió, en ese instante, que había perdido el control de algo irrecuperable. Camila llegó a la colonia San Martín al anochecer. Nunca había estado allí. El contraste con su vida era brutal. Lucía abrió la puerta. Las dos se miraron en silencio. Traje algo, dijo Camila, sacando la memoria. Creo que te pertenece. Lucía la tomó con manos firmes. Esto puede cambiarlo todo, susurró. Teresa no entendía nada. ¿Qué es eso? La prueba, respondió Lucía. La que nadie debía ver. Horas después, con una laptop prestada, revisaron los archivos. Transferencias ilegales. Pagos a empresas inexistentes. Informes borrados. Y un video. Lucía lo abrió. En la pantalla apareció don Ernesto Valderrama, más joven, firmando un documento mientras otro hombre protestaba. Esto no es seguro, decía el hombre. Puede matar gente. Entonces asegúrate de que no hablen, respondía Ernesto. Para eso te pago. Teresa se llevó la mano a la boca. Dios mío. Camila cerró los ojos. Ese hombre murió en un accidente semanas después. El peso de la verdad cayó sobre ellas. En la mansión, don Ernesto caminaba como una fiera enjaulada. Encuéntrenlas, ordenó. Antes de que sea tarde. Elena lo miró con desprecio. Ya es tarde, dijo. Solo que aún no lo aceptas. Esa noche, Lucía tomó una decisión. Mañana voy a hablar, anunció.
Con quien sea necesario. Te van a destruir, susurró Teresa. No, respondió Lucía. Esta vez, no. Porque ahora, por primera vez, no estaba sola. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la traición del padre o la prueba que cambia todo? Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó sin promesas. En la colonia San Martín, el sol iluminó una casa que ya no era un refugio, sino un punto de quiebre. Lucía llevaba horas despierta, sentada frente a la mesa, con la memoria USB entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Una vez que hagamos esto, murmuró Teresa, no habrá marcha atrás. Lucía asintió. Nunca la hubo, mamá. Camila observaba en silencio. Su vida, tal como la conocía, había quedado atrás la noche anterior. Ya no era solo la hija del millonario. Era la hija que había decidido no callar. Conozco a alguien, dijo al fin. Un periodista. Mi papá intentó comprarlo hace años, y no pudo. Ese nombre cambió todo. Horas después, en una cafetería modesta del centro de Monterrey, los tres destinos se cruzaron con el del hombre que don Ernesto más temía. ¿Sabes lo que significa esto? Preguntó el periodista, revisando los archivos. Esto no es un escándalo menor. Es cárcel. Es ruina. Lucía sostuvo su mirada. Significa que no puede seguir pasando. El periodista respiró hondo. Si publicamos, los van a perseguir. A todos. Ya lo hacen, respondió Camila. La diferencia es que ahora habrá testigos. En la mansión Valderrama, don Ernesto recibió la llamada que temía. Señor, dijo su jefe de seguridad. Camila fue vista con la hija de la empleada, y con un periodista. El vaso se hizo añicos contra la pared. Encuéntrenlos, gritó. Antes de que hablen. Elena lo miró con una frialdad nueva. Estás perdiendo, dijo. Y esta vez no hay dinero suficiente. Don Ernesto no respondió. Porque, por primera vez, sintió miedo real. Al caer la tarde, la nota fue publicada. El Imperio Valderrama, documentos, videos y silencios que matan. En minutos, las redes explotaron. En horas, los noticieros nacionales replicaron la información. El nombre de don Ernesto Valderrama pasó de símbolo de éxito a sinónimo de corrupción. Lucía observaba la televisión en silencio. Ya empezó, susurró Teresa, temblando. No, respondió Lucía. Ahora ya no pueden detenerlo. Pero el poder no cae sin luchar. Esa misma noche, patrullas se detuvieron frente a la casa. No para protegerlas, sino para verificar denuncias. Recibimos reportes sobre una menor en situación de riesgo, dijo un oficial. Lucía dio un paso al frente. El riesgo no soy yo, dijo. Es lo que ustedes están ignorando. Las cámaras de los vecinos grababan todo. En la mansión, Camila recibió un mensaje de su padre. Vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Ella respondió solo una palabra. No. Horas después, don Ernesto fue llamado a declarar. No esposado. No aún. Pero su imagen entrando a la fiscalía recorrió el país. Elena lo observó desde la distancia. Te advertí, susurró. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Sabía que la exposición era solo el principio. Van a venir por mí, dijo. No directamente, pero vendrán. Teresa la abrazó con fuerza. No voy a dejar que te quiten. Tal vez no podamos evitarlo, respondió Lucía. Pero podemos asegurarnos de que valga la pena. En un despacho oscuro, don Ernesto hablaba con alguien que no figuraba en ningún registro. Quiero que esto termine, dijo. Como sea. Del otro lado, una voz respondió. Cuando la verdad sale a la luz, siempre cobra algo a cambio. Lucía miró su cuaderno por última vez esa noche. Ya no era solo una niña que había visto demasiado. Era el rostro de algo que el país entero empezaba a comprender. Y eso, era mucho más peligroso que cualquier mentira. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la exposición pública del millonario o el riesgo que ahora corre Lucía? Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La madrugada llegó sin aviso, como llegan las tragedias. No hubo sirenas primero, ni gritos. Solo una serie de golpes secos en la puerta, repetidos con una autoridad que no admitía dudas. Teresa se levantó de un salto. No abras, susurró Lucía desde la cama. Mamá, no abras.
Pero la puerta ya vibraba bajo los golpes. «¡Policía!», gritó una voz. «Abra inmediatamente». Camila, que dormía en el sofá, se incorporó de golpe. Las tres se miraron. No hacía falta hablar. Sabían que ese momento iba a llegar, solo no sabían que sería tan pronto. Teresa abrió. 4 agentes entraron sin pedir permiso. Detrás de ellos, una mujer con traje formal y una carpeta azul. La misma licenciada Robles. Su rostro ya no mostraba amabilidad. «Señora Teresa Molina», dijo. «Venimos a ejecutar una orden de resguardo temporal de la menor». El mundo se rompió en ese instante. «¿Qué?», gritó Teresa. «No. Mi hija no ha hecho nada». «No es una acusación», respondió Robles. «Es una medida de protección». Lucía dio un paso adelante. «¿Protección de quién?», preguntó. «¿Del hombre que está siendo investigado por corrupción y muertes?». Los agentes evitaron mirarla. «Lucía», dijo Teresa, con la voz quebrada. «No te vayas, por favor». Robles respiró hondo. «Hay una denuncia formal. Se alega que la menor está siendo manipulada emocionalmente y expuesta a una situación de alto riesgo mediático». Camila explotó. «Eso es mentira. La quieren callar». «Señorita», respondió Robles, «esto no le concierne». «Sí le concierne», gritó. «Es mi padre el que causó todo esto». El silencio fue brutal. Robles la miró con atención por primera vez. «¿Usted es Camila Valderrama?». Camila no respondió. No hacía falta. «Eso lo complica todo», murmuró la mujer. Teresa se arrodilló frente a Lucía. «Hija, mírame», dijo, tomando su rostro. «Pase lo que pase, no te olvides de quién eres. No te calles. ¿Me escuchas?». Lucía luchaba por no llorar. «No me dejes, mamá». Teresa la abrazó con una fuerza desesperada. «Nunca», susurró. «Aunque nos separen, nunca». Los agentes se acercaron. «Tenemos que irnos». Lucía fue apartada de los brazos de su madre. Gritó. Teresa gritó. Camila intentó interponerse, pero uno de los policías la detuvo. «Esto no es justicia», gritó Camila. «Es venganza». La puerta se cerró. El silencio que quedó fue insoportable. Lucía fue llevada a un centro de resguardo provisional. Habitaciones blancas, cámaras en los pasillos, sonrisas falsas. Nadie levantaba la voz. Nadie decía la verdad completa. «Es solo por unos días», le dijeron. «Hasta que todo se calme». Lucía sabía que eso era mentira. Esa noche, escribió en su cuaderno. «El poder no grita. Aparta». En la mansión Valderrama, don Ernesto observaba las noticias con una calma inquietante. Las imágenes mostraban protestas frente a sus empresas, titulares que hablaban de investigaciones, pero ninguna mencionaba aún la separación. Sonrió apenas. «Una pieza menos», murmuró. Elena lo escuchó desde la escalera. «¿Qué hiciste?», preguntó, helada. «Lo necesario», respondió él. «La niña ya no es un problema inmediato». Elena lo miró con asco. «Te equivocas», dijo. «Acabas de convertirla en símbolo». Don Ernesto no respondió. Porque, aunque no lo admitiría jamás, una parte de él lo sabía. Teresa pasó la noche sentada en el suelo, abrazando el cuaderno vacío de Lucía. No lloraba. El llanto había pasado. Ahora solo había una furia silenciosa. «No te la van a quitar», se repetía. «No esta vez». Al amanecer, recibió una llamada. «Señora Molina», dijo una voz. «Soy el periodista que publicó la investigación. Tenemos que vernos. Ya». Camila también recibió mensajes. Algunos de apoyo. Otros de odio. Y uno, en particular, que la dejó sin aliento. «Si sigues, tu madre pagará lo que tú no». Camila entendió entonces el verdadero costo de enfrentarse al poder. En el centro de resguardo, Lucía fue llamada a una sala de entrevistas. Un hombre la esperaba. No llevaba identificación visible. «Hola, Lucía», dijo con voz suave. «Solo quiero ayudarte». Lucía se sentó. «Eso dijeron todos los que me trajeron aquí». El hombre sonrió. «Tu madre está bien», dijo. «Pero podría estar mejor, si tú cooperas». Lucía lo miró fijamente. ¿Cooperar con qué? Con el silencio. Lucía cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su voz fue clara. «Entonces no me van a soltar nunca». El hombre dejó de sonreír. «No sabes con quién te enfrentas». Lucía inclinó la cabeza. «Sí lo sé», respondió.
Y por eso no me voy a callar. Esa misma tarde, una filtración inesperada sacudió las redes, imágenes del momento exacto en que Lucía era separada de su madre. Los gritos. El llanto. La violencia disfrazada de legalidad. El país entero reaccionó. Almohadilla Justicia para Lucía comenzó a circular como un incendio. Teresa vio el video y se llevó la mano al pecho. ¿Me oyó?, susurró. No se olvidó. Camila compartió el video con un mensaje simple. Esto es lo que el poder hace cuando tiene miedo. En la mansión Valderrama, don Ernesto apagó el televisor con furia. Encuentren quien filtró eso. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Perdiste, Ernesto, dijo. Aunque aún no lo aceptes. Esa noche, Lucía se acostó en una cama que no era suya. Miró el techo blanco y recordó las palabras de su madre. No te calles. Apretó el cuaderno contra su pecho. El poder había logrado separarla de todo lo que amaba. Pero había cometido un error irreparable. Había demostrado, ante todos, de qué lado estaba. Y eso no se puede borrar. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La separación forzada de Lucía y su madre o la reacción del país al ver la injusticia? Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El centro de resguardo despertaba cada día con la misma rutina: luces frías, pasos medidos, voces bajas. Para Lucía, el tiempo había dejado de avanzar de forma normal. Cada hora parecía un día entero. Cada silencio, una amenaza. Desde la ventana enrejada de su habitación, observaba un pedazo de cielo que cambiaba de color, pero nunca de forma. Azul por la mañana. Gris al anochecer. Nunca libre. Hoy tienes audiencia, le informó una funcionaria sin mirarla a los ojos. Compórtate. Lucía no respondió. Se limitó a tomar su cuaderno y guardarlo bajo el brazo como si fuera una extensión de su cuerpo. En otro punto de la ciudad, Teresa Molina se vestía con manos temblorosas. Frente al espejo, se obligó a respirar. No podía derrumbarse ahora. No cuando su hija estaba a punto de enfrentar algo que ni siquiera los adultos resistían bien. Voy a verte, hija, susurró. No importa cómo. Camila Valderrama esperaba afuera, apoyada en su auto. Su rostro estaba ojeroso. Había dormido poco y recibido demasiados mensajes, amenazas, insultos, pero también miles de palabras de apoyo. Hoy puede cambiar todo, dijo. O empeorar. No importa, respondió Teresa. Ya no tengo miedo. Camila la miró con respeto. Aquella mujer pequeña, silenciosa durante años, se había convertido en una fuerza imposible de ignorar. El edificio judicial estaba rodeado de cámaras. Periodistas, activistas, curiosos. Pancartas con un solo nombre escrito en letras grandes. Lucía. Cuando la niña apareció escoltada por funcionarios, el murmullo se convirtió en un rugido contenido. Nadie gritó. Nadie insultó. Solo miraron. Y esa mirada colectiva tenía peso. Lucía caminó con la espalda recta. Buscó a su madre con los ojos. Cuando la encontró, no sonrió. Asintió. Fue suficiente. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. El juez, un hombre de cabello canoso y mirada cansada, revisaba documentos con lentitud. Estamos aquí para evaluar la situación de la menor Lucía Molina, anunció. Y determinar si el resguardo es necesario. El abogado del Estado habló primero. La menor ha sido expuesta a una presión mediática extrema. Se considera que su entorno no es seguro. Lucía levantó la mano. Quiero hablar. Un murmullo recorrió la sala. No es habitual, dijo el juez. Pero la escucharé. Lucía se puso de pie. Su voz no tembló. Me separaron de mi madre porque dije la verdad. No porque esté en peligro, sino porque soy el peligro para quienes mienten. Silencio absoluto. Aquí no me protegen, continuó. Me vigilan. Me callan. Me usan. El abogado del Estado se levantó. Objeción. La menor está siendo manipulada. Entonces ocurrió algo inesperado. No lo está. La voz vino del fondo de la sala. Todos giraron. Elena Valderrama avanzó lentamente. No llevaba joyas. No llevaba maquillaje. Solo determinación. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Mi nombre es Elena Valderrama, respondió. Y durante 30 años fui esposa del hombre que hoy está siendo investigado. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Don Ernesto no estaba presente,
pero su sombra lo ocupaba todo. Estoy aquí, continuó Elena, porque ya no puedo callar. Porque vi documentos, escuché conversaciones, y porque vi cómo usaron el sistema para separar a una madre de su hija. Teresa se llevó la mano al pecho. Camila cerró los ojos. El abogado del Estado palideció. Señora Valderrama, dijo el juez. ¿Está dispuesta a declarar formalmente? Elena miró a Lucía. Sí. Y a entregar pruebas. La sala explotó en murmullos. Lucía sintió, por primera vez desde que todo empezó, que el aire entraba en sus pulmones con menos peso. La audiencia fue suspendida. Afuera, la noticia corrió como pólvora. La esposa del millonario declarará contra él. En la mansión Valderrama, don Ernesto lanzó el teléfono contra la pared. Traidora. Rugió. Después de todo lo que te di. El hombre sin nombre lo observaba desde la sombra. Subestimó a demasiadas personas, dijo. Y ahora el tablero cambió. Arréglalo, ordenó Ernesto. Como sea. Esa noche, Lucía fue de vuelta al centro de resguardo. Pero algo era distinto. Los pasillos parecían más cortos. Las miradas, menos duras. Teresa regresó a casa con el corazón acelerado. No estás sola, le había dicho Elena antes de irse. Y no te voy a dejar caer. Camila recibió una llamada anónima. Si tu madre declara, no habrá vuelta atrás. Camila colgó sin responder. Nunca la hubo, susurró. En su habitación, Lucía escribió una sola frase en su cuaderno. La verdad empieza a caminar. Pero sabía que aún faltaba lo más difícil. Porque cuando la justicia tiembla, el poder golpea más fuerte. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La aparición de Elena como testigo o el momento en que Lucía habló ante el juez? Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La noche cayó pesada sobre la ciudad, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de quebrarse definitivamente. En el centro de resguardo, Lucía permanecía sentada en la cama, con el cuaderno abierto sobre las piernas. No escribía. Pensaba. Cada palabra dicha en la audiencia resonaba todavía en su cabeza. Cada mirada. Cada silencio. Elena Valderrama, susurró. Nunca lo habría imaginado. La funcionaria que custodiaba el pasillo pasó frente a su puerta y se detuvo apenas un segundo. No dijo nada, pero Lucía sintió algo distinto, respeto o miedo. En una casa vigilada por la fiscalía, Elena observaba su reflejo en el espejo del baño. Se veía más vieja, más cansada, pero también más libre. 30 años de silencios comprimidos habían explotado en una sola decisión. No voy a retroceder, se dijo. Aunque me cueste todo. Su teléfono vibró. Nadie traiciona a don Ernesto y sale ileso. Elena borró el mensaje sin responder. En la colonia San Martín, Teresa no lograba dormir. El cuaderno de Lucía estaba abierto sobre la mesa, en la página donde su hija había escrito por primera vez los nombres y números que iniciaron todo. Aguanta, hija, susurró. Ya falta poco. El timbre sonó. Teresa se levantó sobresaltada. ¿Quién es? Fiscalía, respondió una voz. Necesitamos que venga con nosotros. El corazón de Teresa se detuvo por un segundo. ¿Pasó algo con mi hija? No, respondieron. Es sobre su testimonio. Teresa tomó su abrigo. Sabía que ese camino no tenía retorno. Camila Valderrama estaba sentada en su auto, frente a un semáforo en rojo que parecía no cambiar nunca. En el asiento del copiloto, la memoria USB descansaba como un recordatorio constante. Había decidido entregarla formalmente esa mañana. Su celular vibró. Nunca fuiste parte del problema. No te conviertas en la solución. Camila cerró los ojos. No, dijo en voz alta. Ya soy parte de esto. Aceleró cuando la luz cambió. En un despacho oscuro, don Ernesto Valderrama caminaba en círculos. Ya no gritaba. Ya no rompía cosas. Ese silencio era más peligroso. El juicio se acerca, dijo el hombre sin nombre. Elena declarará. La niña también. La niña no va a hablar, respondió Ernesto. No otra vez. La presión pública es fuerte, advirtió el hombre. Un movimiento mal calculado, y todo se viene abajo. Don Ernesto se detuvo. Entonces que se venga abajo, con alguien debajo. Esa misma tarde, Lucía fue llamada nuevamente a una sala del centro. Esta vez, no había cámaras. No había funcionarios conocidos.
Solo un hombre trajeado y una mujer que sonreía demasiado. Lucía, dijo el hombre. Queremos ayudarte a volver con tu madre. Lucía alzó la vista. Eso ya lo intentaron. La mujer se inclinó hacia ella. Hay una forma sencilla de terminar con todo esto. El silencio, respondió Lucía. Siempre es lo mismo. No, dijo el hombre. Una declaración corregida. Dices que malinterpretaste documentos. Que te confundiste. Lucía cerró el cuaderno lentamente. ¿Y mi mamá? Estará tranquila, respondió la mujer. Viva. Sin problemas. Lucía sintió el golpe en el pecho. ¿La están amenazando? El silencio fue suficiente respuesta. Lucía respiró hondo. No lo voy a hacer. Piénsalo, dijo el hombre. Los héroes no existen. Solo los que sobreviven. Lucía se levantó. Entonces yo no vine a sobrevivir. Salió de la sala con el corazón latiendo con violencia. Al anochecer, Elena recibió una llamada directa. Si declaras mañana, dijo una voz, Camila pagará el precio. Elena cerró los ojos. No te creo. Entonces revisa las cámaras de tu casa, respondieron. Elena abrió la aplicación. Vio a Camila entrando. Y a un auto oscuro estacionándose detrás. Camila. Gritó al teléfono, marcando desesperada. No hubo respuesta. Camila sintió el golpe antes de entender qué pasaba. Alguien la empujó dentro del auto. Un paño cubrió su rostro. Esto no es personal, dijo una voz. Es un mensaje. La noticia llegó como un rayo. Camila Valderrama había desaparecido. Teresa lo supo por la televisión. Elena lo supo por el silencio. Lucía lo supo por una certeza helada que le recorrió el cuerpo. Es por mí, susurró. Todo esto es por mí. Esa noche, Lucía no durmió. Escribió durante horas. Nombres. Fechas. Amenazas. Todo. Al amanecer, tomó una decisión. Quiero hablar, dijo a la funcionaria. Pero no como ellos esperan. En la mansión, don Ernesto observaba el amanecer desde el ventanal. Hoy termina, dijo. Pero no sabía cómo. Porque cuando el poder aprieta demasiado, alguien siempre está dispuesto a romperse para que todo se revele. Y ese alguien ya había decidido. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo, la desaparición de Camila o la presión brutal para silenciar a Lucía? Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó sin belleza. El cielo estaba gris, pesado, como si incluso la luz dudara en aparecer. Para Lucía, aquel no era un día cualquiera. Era el día en que todo terminaría, o en el que todo tendría un precio definitivo. En el centro de resguardo, la funcionaria la observaba con cautela. ¿Estás segura?, preguntó. Después de esto, no hay vuelta atrás. Lucía asintió. Nunca la hubo. Le devolvieron el cuaderno. Aquel cuaderno viejo, gastado, lleno de letras apretadas, fechas, nombres y verdades que nadie quiso escuchar. Lucía lo abrazó contra el pecho como si fuera un escudo. Quiero declarar, repitió. Pero esta vez, quiero que todos escuchen. El edificio judicial estaba rodeado de gente desde temprano. No eran solo periodistas. Eran ciudadanos comunes. Madres. Jóvenes. Ancianos. Personas que habían visto algo de sí mismos reflejado en una niña que se negó a callar. Cuando Lucía llegó, un murmullo recorrió la multitud. No aplausos. No gritos. Respeto. Teresa la esperaba en la entrada. Al verla, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Estoy aquí, susurró. Pase lo que pase. Lucía cerró los ojos un segundo. Ahora sí. Dentro de la sala, el ambiente era distinto. Ya no había dudas. Ya no había excusas. El juez, más serio que nunca, abrió la sesión. Hoy escucharemos los testimonios finales, anunció. Y evaluaremos las pruebas presentadas. Elena Valderrama fue llamada primero. Caminó hacia el estrado con paso firme. Su voz no tembló. Durante años, dijo, viví sabiendo, y callando. Vi documentos desaparecer. Personas ser silenciadas. Muertes maquilladas como accidentes. Y me dije que no era asunto mío. Que proteger a mi familia justificaba el silencio. Respiró hondo. Me equivoqué. El abogado defensor intentó interrumpir. ¿Objeción? Denegada, respondió el juez. Continúe. Elena miró directamente hacia donde sabía que su esposo debía estar,
aunque no estuviera presente. Don Ernesto Valderrama construyó su imperio sobre corrupción, amenazas y miedo. Y cuando una niña lo enfrentó, usó el sistema para castigarla. Un murmullo recorrió la sala. Hoy entrego todas las pruebas que guardé durante años, concluyó. Porque ya no quiero ser cómplice. Entregó una carpeta gruesa. El sonido al tocar la mesa fue seco. Definitivo. Luego fue el turno de Teresa. Se levantó lentamente. No era una mujer acostumbrada a hablar en público. Pero cada paso que daba estaba cargado de dignidad. Yo limpié su casa durante 17 años, dijo. Vi cosas que no entendía. Escuché conversaciones que no me correspondían. Aprendí a bajar la cabeza, porque tenía miedo. Miró a Lucía. Mi hija no tuvo miedo. Y por eso intentaron quitármela. Su voz se quebró. No crié a una criminal. Crié a una niña honesta. Y por eso estoy aquí. Entonces llegó el momento. Lucía Molina, anunció el juez. Puede declarar. La sala quedó en silencio absoluto. Lucía se levantó. Caminó despacio. Cada paso parecía resonar en las paredes. No soy experta, comenzó. No soy abogada. No soy adulta. Pero sé reconocer cuando algo está mal. Abrió su cuaderno. Aquí anoté lo que vi. Lo que escuché. Lo que intentaron que olvidara. Aquí están los nombres de personas que ya no pueden hablar. Levantó la mirada. Me separaron de mi madre. Me encerraron. Me amenazaron. Y aún así, sigo aquí. El abogado defensor se levantó. Su señoría, esta menor está claramente influenciada. Silencio, ordenó el juez. Continúe, Lucía. Me ofrecieron callar a cambio de seguridad, dijo. Me dijeron que los héroes no existen. Respiró hondo. Tal vez sea verdad. Pero las mentiras tampoco deberían existir. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Yo no quiero venganza, concluyó. Quiero que nadie más tenga que pasar por esto. Se sentó. Teresa lloraba. Elena cerraba los ojos. El país entero contenía el aliento. Horas después, el juez regresó. Este tribunal ha decidido, dijo, aceptar todas las pruebas presentadas y ordenar la detención inmediata de don Ernesto Valderrama por cargos de corrupción, obstrucción de justicia, abuso de poder y privación ilegal de la libertad. El sonido fue ensordecedor. En ese mismo instante, en una carretera secundaria, un auto fue detenido por fuerzas federales. Camila Valderrama descendió temblando, pero viva. Golpeada. Asustada. Pero viva. Ya terminó, le dijo el agente. Tu padre fue arrestado. Camila rompió en llanto. La imagen de don Ernesto esposado dio la vuelta al país. Ya no era el millonario intocable. Era un hombre solo, vencido por aquello que más despreciaba, la verdad dicha por una niña. Elena observó la transmisión sin expresión. Se acabó, susurró. Días después, Lucía regresó a casa. La colonia San Martín la recibió con abrazos, flores y silencio respetuoso. No era una heroína para ellos. Era una de los suyos. Teresa cerró la puerta detrás de ellas. Estamos juntas, dijo. Eso es lo único que importa. Lucía sonrió. Esa noche, abrió el cuaderno por última vez. Escribió. La verdad no grita. No se arrodilla. Solo espera a que alguien tenga el valor de decirla. Cerró el cuaderno. Ya no lo necesitaba. ¿Te gustó esta historia hasta el final? Esta no es solo la historia de Lucía. Es la historia de todas las personas que alguna vez fueron subestimadas, silenciadas o ignoradas por no tener poder, dinero o una voz importante. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿La valentía de una niña que se negó a callar, aun cuando tenía miedo? ¿O la caída de un poder que parecía intocable, construido sobre el silencio y la impunidad? Si esta historia te emocionó, si en algún momento sentiste rabia, esperanza o un nudo en la garganta, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite recordar que la verdad sí importa. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y qué enseñanza te deja. Leemos cada mensaje, porque detrás de cada pantalla hay una historia que también merece ser escuchada. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que nos recuerda que, aunque el poder se burle, intimide o intente comprar conciencias, la verdad no se arrodilla, no desaparece y no se rinde. Tarde o temprano, siempre encuentra su camino.